Buenos días, nuestros colegas de la sociedad civil, representantes de instituciones gubernamentales, organismos de cooperación, embajada, amigos y amigas. En nombre de la plataforma Dominicano por Derecho, reciban ustedes la más cordial de las bienvenidas y muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar Impacto del COVID-19 en la población haitiana y sus descendientes en la República Dominicana. Mi nombre es Beneco Enesia y tengo la cordial oportunidad de coordinar este espacio. Nos sentimos altamente honrados con esta significativa oportunidad de conectarnos en la distancia, a pesar de las condiciones que actualmente limitan las actividades presenciales y que mantenemos la distancia por garantizar el tema de la salud. Es para nosotros valiosísimo poder tener un acercamiento de forma virtual para hablar sobre en este contexto de emergencia sanitaria, económica y social y la incidencia que tiene tanto para la comunidad migrante como sus familiares dominicanos y dominicanas. Tenemos invitados de varias partes del mundo y además una panelista que hará intervención en inglés, por lo que durante toda la jornada de hoy contaremos con traducción simultánea inglés-español. Favor ubicar en la franja inferior de su pantalla el icono de interpretación, que es una esfera con línea blanca, y ahí usted puede seleccionar el inglés o el español para recibir el audio directo de nuestra traductora. De inmediato les presentamos nuestra panelista de hoy y luego tenemos un selecto equipo de panelistas que vamos a presentar también en su momento. El Instituto de Apatridia e Inclusión, ICI, por su sigla en inglés, es la primera organización no gubernamental dedicada a promover el derecho a la nacionalidad y el derecho de las personas apátridas a nivel mundial. Trabaja junto a decenas de organizaciones que luchan contra la discriminación y la intolerancia mediante la protección del derecho de todos y todas a una nacionalidad. Afortunadamente, durante el 2020 y el 2021, el Instituto inició un consorcio internacional de organizaciones de la sociedad civil para combatir el coronavirus e incluir a personas apátridas en estos espacios, gracias al cual mantenemos una estrecha colaboración desde la plataforma Dominicano por Derecho. Hemos podido coordinar acciones conjuntas como la participación en varios encuentros del Instituto, respaldo y visibilidad que agradecemos infinitamente. La doctora Laura Van Was es codirectora del Instituto, dirige el trabajo de desarrollo y participación académica del Instituto, desempeñando un papel importante en el trabajo sobre la apatridia infantil y sobre el nexo entre la apatridia y el desplazamiento forzado. Quienes así lo necesiten, recuerden que contamos con traducción simultánea. En la franja inferior de la pantalla, ubicar siempre el icono de la esfera con línea blanca para activar el canal de traducción en español. Así que con este comentario cedemos la palabra a la doctora Laura, que va a hacer su intervención. Thank you very much, Beneco, and good morning to everyone. I'm delighted to participate in this event, not just on behalf of the Institute on Statelessness and Inclusion, but as a representative today of the Global COVID-19 Emergency Statelessness Fund, or a CESF consortium. Together, we are working to document, share, and respond to the impacts of the pandemic on stateless people in 13 different countries around the world, including here in the Dominican Republic. It's my pleasure to offer a flavor of this work and the lessons learned during this webinar today. So first, the question,
what has COVID-19 taught us about statelessness? Let me start by making it very clear that statelessness is not a new phenomenon. The global statelessness crisis is older than the global public health crisis, and it will endure even once COVID-19 has been conquered. Approximately 15 million people around the world are denied the right to a nationality, and there are tens of millions more whose nationality is at risk. Statelessness is a structural issue. Most stateless people belong to minorities who have been made stateless and kept stateless due to underlying motivations of racism, xenophobia, identity, etc. The denial of rights to stateless people has always stemmed from a similar logic. What COVID-19 has done is to shine a much brighter spotlight on the endemic but often invisible structural discrimination that stateless people face. And the effects have been exacerbated and magnified by the global pandemic. COVID-19 has brought to light the impact of lack of documentation or lack of legal status on all areas of life, from access to relief, healthcare and vaccinations, to the ability to work in safe and non-exploitative jobs and access justice when denied rights. Our human rights should not be contingent on documentation or citizenship. The fact that they are is due to historical and ongoing failings, which must be acknowledged and addressed. This layering now of one crisis on top of another has had a devastating impact in many countries around the world. At the same time, COVID-19 presents a unique opportunity to raise visibility, address the structural causes of statelessness, and secure lasting change through working directly with stateless people and being accountable to them. Yesterday, we and our partners in the CESF consortium launched a new report. It's called Together We Can, the COVID-19 Impact on Stateless People and a Roadmap for Change. This report documents the many ways in which COVID has impacted stateless people. Now, without providing an overview of the whole report, here are 4 main areas of impact. Firstly, stateless people are more likely to be excluded from COVID-19 responses, relief, healthcare, and vaccinations. Secondly, stateless people are denied rights, arbitrarily detained, and subject to xenophobia and hate speech at higher rates in the COVID-19 context. Thirdly, new risks of statelessness arise as registration and documentation, as well as other vital legal procedures, are stalled. And fourthly, the pandemic has not given stateless communities any respite with regard to the challenges, complications, and insecurities they face regularly. It has instead added a new set of challenges on top of the existing issues that they deal with on a daily basis. So what is this CESF consortium, and what have we learned from this approach? Well, the CESF consortium is a global group of NGOs and citizenship rights activists initiated by ISI in June 2020 to respond to the impact of COVID-19 on stateless populations. The CESF has been drawn on to implement research-based action advocacy. It's all about trying to realize structural solutions to challenge the exclusion of stateless people from COVID-19 responses and to recognize and break down the barriers they face. The CESF consortium covers all regions and has been the basis for innovative and life-saving work, which can and must be built upon. It also serves as a pivotal evidence base on the impact of COVID-19 on stateless populations, and through its work has helped to identify key steps that can be taken to strengthen protection and inclusion of stateless people. These experiences have all informed a roadmap for change, which is also included in the new joint report. Under the consortium, projects have been implemented in 13 countries, addressing the COVID-19 impact on stateless people's right to nationality, documentation and legal status, right to health, equality and non-discrimination, civil and political rights,
and socioeconomic rights through various different strategies. Here are some of the key learnings through this consortium approach so far. Number one, by supporting paralegal work and community organisers, affected groups can receive much needed assistance and information in their own language to access documentation, rights and services, and healthcare, and to challenge deprivations. This is particularly important in the rollout now of vaccines. Number two, practical reforms to immigration regulations and improvements to consular support can facilitate family unification, ensure legal status, and protect equal rights. And number three, instead of viewing the lack of documentation as a barrier to accessing rights and services, those who have been deprived of documentation can be granted access at the point of contact, while also using such contact with relevant authorities as an opportunity to provide them with the documents that they should have. As mentioned, the new global report also contains a practical three-step roadmap, which serves as a framework for resolving and addressing the structural discrimination and exclusion of stateless people during times of COVID-19 and beyond. The starting point is the belief that change is within our grasp and can be achieved through creative, committed, and courageous action. As the roadmap puts it, together we can and together we must address the structural discrimination underlying statelessness, protect the rights of stateless people, and meet their emergency needs. Drawing on the experiences and expertise of CESF consortium members in their COVID-19 work, the roadmap aims to inform and guide the necessary inclusive responses of all relevant stakeholders, including governments, NHRIs, international and regional organizations, UN agencies and experts, the diplomatic community, donors, NGOs, grassroots groups, activists, and the media. These are the three straightforward steps of the roadmap. Firstly, check for institutional blind spots. We invite states, UN actors, humanitarian groups, and others to engage in careful introspection, check for institutional blind spots, and review and reform policies and practices to ensure that stateless people are prioritized, that their particular contexts and needs are understood and addressed, and they are not excluded or left behind. This includes strengthening awareness of the issue at all levels, acknowledging historical failures, collecting and sharing information, and resourcing the enhancement of capacities, collaborations, and funding. The second step of the roadmap is to include, consult, and engage in dialogue. We invite activists and NGOs to make their expertise available, and those in positions of power to have open consultation and meaningful constructive dialogue with affected communities, and to commit to including stateless people on equal terms by consulting with activists and affected communities, by building trust and strengthening solidarity, and by meeting the needs and priorities of affected communities. Finally, the third step of the roadmap is to build back better. We invite all actors to learn the hard lessons that the pandemic has taught us and to invest now in future-proofing, to ensure a lasting commitment to breaking down the pervasive injustice, indignity, inequality, deprivation, and exclusion that stateless people face. This means focusing on implementing reforms to address discriminatory laws, policies, and practices, redressing intergenerational disadvantage and the legacy of statelessness, and being accountable to stateless communities and activists. So as we look ahead, what's next? Well, the right to a nationality and the rights of stateless people are justiciable, fundamental, international human rights. As long as statelessness exists and as long as stateless people are discriminated against and disadvantaged, states will be failing to meet their international obligations. And our collective ability to deal effectively with a pandemic or any other global crisis will be diminished. No one is safe until everyone is safe. This is a learning that must be taken and applied at all times. So, as we hear more about the impacts of COVID-19 on the Haitian population and their descendants in the Dominican Republic during this event,
I invite you to keep in mind the 3 steps of the roadmap and to consider how checking for institutional blind spots, including consulting and engaging in dialogue, and building back better can be useful strategies for enhancing work on statelessness and the right to nationality. Please keep in mind also the wider global context in which the issue of statelessness in the Dominican Republic sits, and the importance of sharing experiences and drawing lessons from other countries in order to achieve change. ISI and the wider CESF consortium stand ready to engage and support these collective efforts. Thank you very much for this opportunity to participate today. Gracias a la doctora Laura Van Watts por esta intervención y el decidido apoyo del Instituto a nuestra causa, que es la causa de todos. A seguida damos paso a la doctora Bridget Wooding, directora del Centro para la Observación Migratoria y Desarrollo Social del Caribe, conocido mejor aquí como OPMICA, y la investigadora asociada Alison Petrosiello, coautora del estudio Impacto del COVID en la población haitiana y su descendiente en la zona sur de la República Dominicana. Estas expertas nos presentan el estudio Impacto del COVID-19 en la población haitiana y su descendiente que OPMICA realizó en la zona sur de la República Dominicana, especialmente en la región Enriquillo, con la colaboración del Centro de Desarrollo Sostenible CEDESO. El informe se basa en las voces de las personas migrantes y sus descendientes que dan cuenta del impacto de la pandemia en sus comunidades. Muestra el nexo entre la migración internacional, la apatridia y otros desafíos globales, incluido con el enfoque justo y necesario en salud pública de proteger y vacunar a todos y todas en tiempo de pandemia. Adelante, doctora Bridget Wooding y Alison Petrosiello. Buenos días a todos y a todos. Muchísimas gracias, Beneco, por la presentación. Gracias a todos y todas ustedes por estar aquí en el día de hoy. Realmente estoy muy contenta por esta oportunidad de presentar un resumen del estudio. Y solamente voy a mencionar algunos antecedentes antes de pasar la palabra a Alison para comenzar la presentación. De manera que voy a ya mencionar estos 3 antecedentes, ¿verdad? En primer lugar, OPMICA en 2020 ya había llevado a cabo un estudio en Santo Domingo Norte sobre el riesgo, la reducción del riesgo a desastres de origen natural y de origen sanitario, ¿verdad? Tomando en cuenta ya el fenómeno de COVID-19. Pero esa realización de este estudio nos lleva a pensar en la necesidad de hacer otros estudios en otras partes del país. Al mismo tiempo, en segundo lugar, habíamos llevado a cabo en 2013 un estudio sobre género y apatridia, ¿verdad? Todo el tema del acceso a la documentación en los países desde una perspectiva de las necesidades estratégicas de las mujeres. Y estábamos justamente buscando una oportunidad para dar seguimiento a ese estudio. Y en tercer lugar, cae como anillo al dedo el hecho de que el instituto desde mayo del año pasado estaba promoviendo un consorcio. Entonces nos sentimos plenamente realizados en ese afán de conseguir evidencia sobre lo que estaba pasando de cara a personas migrantes, de personas apátridas,
con todo ese pandemia, ¿verdad? Y pues nada, les voy a dejar a Alison Petrociello, coautora de este informe, quien nos va a hacer la primera parte de nuestra presentación. Adelante, Alison. Muy buenos días a todas y a todos. Tengo el honor de presentar algunos hallazgos del estudio en la zona sur. Los objetivos del estudio fueron dos. Primero, queríamos investigar los efectos de la pandemia sobre migrantes por un lado y descendientes nacidos en República Dominicana por el otro, en el marco de la operación de la Ley 169-14 para la naturalización, y también el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, y varias de las personas entrevistadas habían beneficiado de estos procesos. Y segundo, queríamos actualizar el estado de conocimiento sobre el acceso real al registro de nacimiento para sus hijos. ¿Ha surtido efecto? El plan de regularización ha surtido efecto, la ley de naturalización para fines de registro de los niños que siguen naciendo. Y nos planteamos esos dos objetivos con la idea de hacer algunas recomendaciones que presentaremos al final, preguntándonos cómo la República Dominicana puede subsanar los problemas históricos de exclusión social como parte de la iniciativa de construir un futuro mejor, o Build Back Better, como dicen en inglés. Y aquí ven la portada de la publicación, el pan recién salido del horno, que está en la página web de OVMICA. Seguimos. La investigación tuvo lugar en la zona sur de República Dominicana en 3 provincias fronterizas de Independencia, Bauruco y Barahona. Y ahí a mano derecha ven nuestro ilustre equipo de investigación en el terreno, Ibrance a mano derecha de OVMICA y Fausto de CEDESO en octubre del año pasado. Seguimos. Tenemos una muestra de 50 personas entrevistadas de varios perfiles de documentación, que para nosotros fue de suma importancia para entender cómo el estatus que tenga la persona determina su experiencia durante el COVID, si tiene acceso a los programas de mitigación del impacto económico, por ejemplo, si han tenido acceso al registro civil para sus hijos. Y ven que tenemos 7 perfiles aquí. Entre los migrantes tenemos 10 personas que sí se beneficiaron del plan de regularización, 10 personas que no se beneficiaron del plan. Tenemos el perfil de descendientes del grupo A con sus documentos restaurados, 6 personas. Tenemos otro perfil de descendientes que nunca han tenido problemas con sus documentos, o sea, dominicanos documentados. Y tenemos 2 perfiles de dominicanos de ascendencia haitiana del grupo B, los que sí se registraron cuando la ley 169-14, 6 personas, y 6 personas que no se registraron cuando estaba operando esa ley. Y por último, entrevistamos a 6 padres y madres de descendientes cuyos hijos se habían beneficiado de los decretos recientes de Danilo, bueno, en ese caso de Danilo Medina del año pasado. Además de las 50 entrevistas, y debo mencionar también que uno de los criterios de selección fue que todas las personas hubieran tenido hijos nacidos durante los últimos 5 años, precisamente para entender si han surtido efecto estos procesos de documentación para fines de documentar la próxima generación. Además de estas 50 entrevistas, realizamos 2 grupos focales, uno con madres con problemas de documentación de sus hijos y otro con el equipo de CEDESO y sus promotores para entender su experiencia de acompañamiento de esa población. Y se complementaron estos datos con entrevistas con representantes de los hospitales de la zona, oficialías de registro civil, ONGs que operan en la zona y también en otras zonas del país, y algunas organizaciones internacionales. Próximo.
Entonces, como es del conocimiento de varias de las personas presentes, menciono rápidamente algunos antecedentes en cuanto a la situación de documentación de identidad. Notamos en el informe que ha habido 3 procesos concurrentes de registro y documentación en los últimos años. Primero es la supuesta, y tengo entre comillas, modernización del registro civil, que sabemos que ha obedecido un enfoque de seguridad, de securitización de la identidad nacional y la incorporación de nuevas tecnologías biométricas, por ejemplo, el nuevo plástico de la cédula dominicana, procesos que han facilitado la documentación de algunos y han excluido a otras personas, mayormente de ascendencia haitiana. Además de este proceso de modernización, tenemos, como ya mencionamos, la implementación paulatina de la Ley 169 de naturalización, con muchos problemas ya documentados por muchas de las organizaciones presentes, además del Plan Nacional de Regularización, que tampoco ha surtido el efecto deseado, ya que muchos de los carnets de regularización ya están vencidos, sin posibilidad de que las personas puedan acceder a la renovación. Y así hemos visto, a raíz de estos 3 procesos, que aunque se van resolviendo algunos casos de documentación, ninguna de estas iniciativas ha resuelto de forma duradera los problemas de indocumentación o el riesgo de apatridia de forma sostenible. Próxima. De manera que en el 2021, 7 años después del plan de regularización de la ley de naturalización, contamos con, según las cifras que pudimos acceder y analizar, 90,000 personas, 90,640, que aún no han recuperado su nacionalidad dominicana. Unas 34,000 que pertenecen al llamado Grupo A. Unos 6,348 que fueron del Grupo B registrado. Y de los descendientes que no se registraron cuando la ley 169 o lo que denomina el ACNUR, el grupo B2, son 23,700. Y también tenemos la categoría de descendientes de parejas mixtas. En este caso, con un progenitor dominicano y otro de ascendencia haitiana, sin acta de nacimiento de ningún país. O sea, personas que tendrían el derecho a la nacionalidad dominicana por el hecho de contar con un progenitor dominicano, sin embargo, no han tenido acceso al registro civil porque en la mayoría de estos casos, la madre es la extranjera indocumentada y por tanto sus hijos no pueden acceder al registro civil. Próxima. Entonces, el informe identifica varios impactos del COVID-19 y la situación delicada en la que se encuentra la población migrante y sus descendientes en cuanto a la documentación, en cuanto a la pobreza también, los deja expuestos a múltiples impactos. Examinamos primero la incidencia de la enfermedad y el acceso a los servicios de la salud. Segundo, el conocimiento sobre el virus y las medidas de prevención. Tercero, el impacto económico que ha tenido la pandemia en estos grupos de población. Cuarto, el acceso a la educación. Quinto, los programas de protección social, como FASE, por ejemplo, o Quédate en casa. Después, retornos voluntarios e involuntarios a Haití, lo que comúnmente conocemos como las deportaciones, el transnacionalismo, el acceso a la vacunación, los procesos de documentación que estaban en curso cuando inició la pandemia y finalmente tocamos el punto de las posibilidades de diálogo y búsqueda de soluciones entre sociedad civil y el Estado. Próxima. Entonces, rápidamente, en cuanto a la incidencia de la enfermedad y el acceso a los servicios de salud, primero el panorama
actual en el país, ha habido unos 311,000, disculpe, casos confirmados de COVID-19 en total desde que inició la pandemia, de los cuales hoy, bueno, al 15 de junio había 53,000 casos activos. Han fallecido 3,700 y pico de personas. Y a la vez, ya al 15 de junio, contamos con unos 2 millones de personas que han recibido ambas dosis de la vacuna. En la subregión donde realizamos el estudio, hasta la fecha, ha habido 4, 5, 6, casi 7,000 casos, y pueden ver cuántos ha habido por provincia en pantalla. En cuanto a la población que participó en el estudio, encontramos que generalmente las personas dicen que tienen acceso a los servicios básicos de salud, independientemente de su estado de documentación. Dicho eso, algunos reportan que reciben un trato discriminatorio de segunda, como no cuentan con seguro médico, les hacen esperar, y también han reportado ciertos efectos de la retórica antimigrante y contra las llamadas parturientas haitianas, de nuevo entre comillas, ya que puede crear un ambiente hostil para las mujeres a la hora de acceder al servicio de salud reproductiva en los hospitales por tacharse de parturientas y por la idea que circula de que vienen desde Haití a usar los servicios de salud en Dominicana. En cuanto al conocimiento sobre el virus y las medidas de prevención, encontramos que sí está llegando la información sobre las medidas de prevención. Y eso gracias a los spots radiales en español y creol que han circulado. Y los entrevistados también muestran entender la importancia del lavado de manos, el uso de mascarillas, de mantener la distancia social. Y algunas personas dicen que han podido acceder a los equipos de protección en su trabajo, por ejemplo, las personas que trabajan en agricultura. Algunas desventajas, pues identificamos también la presencia de ciertas creencias erróneas, de desinformación, personas que confunden el COVID con las medidas de prevención de otras enfermedades. Nos dicen de no dejar acumular basura, por ejemplo, que podría ser prevención de dengue. Y no todos quieren o pueden respetar el confinamiento y toque de queda. Eso porque como dependen de la economía informal y tienen que circularse para ganarse la vida, pues es imposible quedarse en casa. Y como alude el mensaje en la portada del informe, dice, alguien había pintado en la calle, coronavirus, corona o comida. Y eso lo resume sencillamente, ¿no? Finalmente, varias personas no cuentan con agua potable en su casa, lo que dificulta el lavado frecuente de manos. Próximo. El impacto económico ha sido mayor. Como ya mencioné, el confinamiento y las medidas de toque de queda han afectado su capacidad de ganarse la vida. Primero porque hay menos trabajo disponible en los diferentes rubros en que laboran, por ejemplo, en ebanistería, construcción, servicio de transporte, trabajo doméstico. Simplemente ha habido menos trabajo. Muchos han estado en su casa. Y por tanto, menos dinero circula en las comunidades y eso afecta a las personas que trabajan en las ventas ambulantes, por ejemplo, de boleto para la lotería o de comida. También la falta de opciones para mantener vigente el estatus de regularizado para los migrantes o concluir el proceso de naturalización para los descendientes ha impedido su libre circulación. Y en algunos casos les ha causado retroceder laboralmente, simplemente porque no se ha podido circular, no se ha podido mantener vigentes esos documentos y por tanto eso también afecta a la situación económica. Tenemos el ejemplo de Sylvie,
una migrante haitiana de 32 años que se inscribió cuando el plan de regularización, ella reside en un batey de Bauruco y ella lo resuelve así. Cito, el problema que yo tengo es que no están cambiando el carnet solamente. Para yo caminar igual como yo caminaba antes yo compraba plátano y lo vendía en el mercado, pero ahora uno no puede comprar la cosa ajena para vender. Migración corre detrás de uno. Uno no puede vender así. Esto es un atraso para nosotros. Bueno, si no lo cambian así, yo me voy a quedar afuera porque yo no voy a sacar pasaporte porque no tengo cuartos para eso. O sea, vemos también como la situación económica impide que ella invierta el poco dinero que tiene en la renovación de su estatus. Siguiente. En cuanto al acceso a la educación, antes de la crisis sanitaria, encontramos y todos sabemos que las personas con problemas de documentación tenían retos para que sus hijos pudieran seguir estudiando después del 8º grado, pero después de que entra el COVID al país, ha interrumpido por completo la educación de los hijos de las personas entrevistadas. La oferta que ha habido por televisión, por internet o por radio ha sido de difícil acceso, ya que las personas viven en situación de pobreza, tienen problemas de luz y muchos no cuentan con internet en su casa. Si acaso compran un paquetico para tener algo de acceso mediante el celular. También por obstáculos de idioma o limitaciones educativas de los padres que no saben navegar esa forma de educar. Solo una persona entrevistada, que dicho sea de paso, no tenía problemas de documentación, que fue descendiente ya licenciada en educación, ella sí pudo organizar la continuidad de sus estudios, de los estudios de su hija por WhatsApp. Así que, en resumidas cuentas, las desigualdades existentes en la educación se están agudizando. Próxima. En cuanto a la protección social, bueno, muchos conocen ya los programas organizados por el gobierno, el programa Fase 1 y 2 para trabajadores formales, los programas Quédate en Casa y PATI para los trabajadores informales, y básicamente la inclusión de las personas en estos programas depende crucialmente del tipo de documentación y estatus legal que tenga, dejando a las personas con problemas de documentación afuera. Incluso las personas que sí se inscribieron para la naturalización en el 2014, pero aún hasta la fecha no han recibido su naturalización y su cédula como nacional dominicano. Por ejemplo, tenemos el caso de Nadia, descendiente que sí se registró cuando la ley 169. Ella es madre de 3 hijos que se han quedado en situación de apatridia y dice de sentirse discriminada al no recibir ayuda oficial porque ha estado siguiendo todos los pasos que existen para ella documentarse. Dice ella, en esta pandemia el gobierno ha ayudado a muchas personas que tienen su cédula, le bajan la comida mensual y le ponen fondos. Y cualquier cosa que llega se les da a ellos porque ellos son los que tienen documento. Y el que no tiene documento, nada. A la suegra mía, que es dominicana, le ponen fondos en la tarjeta. Y a los vecinos también. Cuando van a dar algo por ahí, dicen que es para que los que tienen documento. Y el que no tiene, que no venga. Y me siento mal, a veces me siento pesada también. A veces digo, mira cómo están bajando la gente que tiene cédula con comida. Y si yo tuviera cédula, también me hubieran bajado fondos y yo hubiera despachado para mis hijos. Próximo. En cuanto a la situación de deportaciones o de retornos voluntarios a Haití, la OIM en Haití ha documentado el retorno espontáneo de 200,000 personas entre marzo y... Estamos en cambio. ¿Mm? Estamos en cambio. ¿Vas a seguir con esa? Sí. ¿O termino esa y te paso la palabra? Ok. Sí. Disculpa. Y en cuanto a las deportaciones o retornos involuntarios, hubo una moratoria inicial hasta septiembre de 2020 en que no se hicieron deportaciones, pero se reiniciaron en septiembre del año pasado y después de eso ocurrieron 23,000
eventos de deportación por la frontera, en los que CDSO pudo intervenir en 49 eventos de deportación indebida, ya sea porque la persona estaba en proceso de naturalizarse o de mantener vigente su estatus migratorio, o porque se trataba de una mujer embarazada o menores de edad, etc. Y existe entre los participantes una percepción de un incremento del control migratorio en la zona. Una participante en el grupo focal dijo: yo creo que viene más duro porque él, refiriéndose al presidente Abinader, dice que el que no tiene documentos, todos se van para Haití. Nadie sin documentos en esta tierra. También se observa un irrespeto a la prohibición de deportación de mujeres embarazadas, y cruzamos informaciones con el consulado de Haití, con CDSO, con varios observadores en la zona, y se constató que ha seguido esa práctica. Y también la identificación por perfil racial de las personas por parte de ciertos agentes de la Fuerza de Seguridad que siguen con su práctica usando términos como "dame tus papeles, moreno", que impide la circulación libre de las personas, incluso cuando están en proceso de documentarse en la zona. Bueno, hasta ahí. Paso la palabra a Bridget. Y pues muchísimas gracias, Alison. Seguimos entonces con el tema de acceso a la vacunación, que es interesante el tema porque ha habido un cambio bastante importante desde comienzos del año, cuando en un principio ya el presidente Abinader había hablado de solamente dominicanos documentados tener acceso a la vacuna. Desde hace poco ya tenemos una línea mucho más abierta y formal en que extranjeros con dirección fija podrán vacunarse, ¿verdad? Y entonces quiero notar aquí que con los insumos, los hallazgos de la investigación de cara a acceso a salud pública, de cara a temas de deportaciones, hemos comenzado ya a poner en aplicación algunos de los aprendizajes en cuanto a la necesidad de tener acceso a la vacuna de manera equitativa. Y eso es no solamente velar por la implementación de forma inclusiva, sino activamente acercarnos a las autoridades para proponer que organizaciones de la sociedad civil con conexiones con esas poblaciones difíciles de alcanzar pueden servir de enlace, lo que es muy importante. Y sin embargo, a la vez entendemos que es muy importante garantizar una separación entre el control migratorio y salud pública, ¿verdad? Para asegurar que personas se sientan con la confianza de acercarse para la vacuna y no como la actual ley de migración permite, que es cierta fiscalización de parte de funcionarios de salud pública. Entonces, muy importante, como desde una investigación y los hallazgos estamos intentando poner en práctica algunos de los aprendizajes. Seguimos. Otro hallazgo en cuanto a los procesos de documentación, ya tenemos tres cosas fundamentales que queremos enfatizar, ¿verdad? La buena práctica de tener cierta no penalidad durante cierto tiempo para los cierres de oficialías, con una acumulación de expedientes por procesar y extender el tiempo. Excelente que eso se podía hacer, pero lo que observamos desde el estudio es que lo que ha impedido realmente la gente hacer sus trámites ha sido el tema económico, ¿verdad?
Y dice así uno de los participantes en el estudio: si la oficialía abriera, no me lo impediría, pero es el dinero que no tengo para hacer las diligencias. Estaría contenta si los niños tuvieran papeles para poder andar, para que estén libres en el país. Ellos están en este país. Y más allá de esas dos observaciones, lo que también hemos constatado es que continúan las investigaciones arbitrarias y prácticas de cancelación de documentos y desnacionalización. O sea, lamentablemente la situación que pudimos observar en el estudio que hicimos en 2013, bien antes de la sentencia, con luego todos los procesos que se ha estado mencionando, de regularización de inmigrantes por un lado, de naturalización de personas dominicanas desnaturalizadas por otro, no se ha notado que han surtido los efectos, y eso es algo que entendemos que hay que seguir profundizando. Seguimos. Sin embargo, lo que se puede ver como algunos señales de cierta esperanza para el avance, por lo menos en términos de la implementación de la ley de naturalización, son los dos decretos que se ha mencionado. Un decreto que estaba en vigor en el momento cuando hicimos el estudio, y observamos que CEDESO estaba acompañando a 35 casos afectados por ese decreto. Y luego el segundo decreto ya de este año bajo el nuevo presidente. Entendemos que son señales, por un lado, de cierto optimismo, pero por otro lado, que hay ciertas sombras, ¿verdad? Sombras en el sentido en que hay cada vez más reducción y división de la población en diferentes grupos. Falta sobre todo la claridad sobre cómo materializar realmente esas naturalizaciones, y que podría conducir a un aplazamiento de decisiones de forma indefinida. Y sobre todo, a nivel político, lo que nos inquieta un poquito son las posiciones encontradas entre actores gubernamentales sobre la forma de proceder, incluyendo posiciones diferentes entre una administración y la administración actual. Seguimos. Y fin de cuentas, lo que entendemos a través de las entrevistas que hemos llevado a cabo es que hay un deseo de diálogo político y búsqueda de soluciones. Y por un lado, pero por otro lado, hay la percepción de la reducción del espacio para la incidencia política y diálogo. Y eso, evidentemente, con todo lo que ha conllevado la emergencia sanitaria, es muy entendible que las organizaciones han estado empeñados en ayudar de manera humanitaria a comunidades afectadas por la pandemia. Y sin embargo, notamos que entre 2017 y 2018 sí tuvimos cierto diálogo entre sociedad civil y gobierno, bueno, con sus limitaciones, pero entendemos que el momento es muy oportuno para reanudar el diálogo en búsqueda de soluciones realmente sostenibles, y tomando en cuenta el momento crítico en que se encuentra bajo la pandemia. Seguimos. Entonces, para ir ya concluyendo, el informe hace una serie de recomendaciones, por un lado al gobierno, por otro lado a organizaciones internacionales y luego a sociedad civil. Algunas de las recomendaciones que hacemos al gobierno son las siguientes, ¿verdad? Restituir plenamente la nacionalidad dominicana para todas las personas nacidas en el territorio antes del 26 de enero de 2010, dado que eran y son ciudadanos según la Constitución vigente en el momento de su nacimiento. También proceder a naturalizar
todos los descendientes de inmigrantes haitianos quienes se registraron de manera oportuna y deben de haber podido optar por la naturalización dentro de 2 años de haber conseguido un estatus migratorio en la ley 169. También identificar procedimientos de naturalización para las 11.000 personas biométricamente identificadas después de terminar el periodo de registro para las personas de grupo B bajo esa misma ley. Fortalecer el registro civil para lograr el registro universal de nacimientos, adoptar medidas flexibles para la renovación de los planes de regularización, seguir implementando medidas flexibles de registro civil como declaraciones tardías sin multas durante la pandemia. Ofrecer la vacunación a todas las personas que residen en el país, independientemente de su estatus documental. Ya entendemos que entre escribir el informe y hacer esa recomendación estamos en buen camino, pero el reto es materializar ese nuevo deseo del gobierno de vacunar a todas las personas en territorio dominicano. Promover mayor inclusión de dominicanos afectados por la sentencia en programas de protección social y específicamente considerar el establecimiento de un grupo de trabajo, gobierno, sociedad civil, para evaluar los casos individuales de personas excluidas del registro civil, quienes están recibiendo acompañamiento legal desde las organizaciones de la sociedad civil. Siguiente. Y en cuanto a las organizaciones internacionales, entendemos que tienen un rol muy estratégico, muy importante, y hacemos 4 recomendaciones fundamentales: incluir en la visión de desarrollo de la zona fronteriza el fortalecimiento de las instituciones con el mandato de garantizar los derechos a la identidad, salud y protección social, seguir colaborando con las ONG en la ayuda humanitaria a grupos de inmigrantes y personas apátridas que pueden resultar excluidos de las medidas oficiales, pero a la vez abogando por la inclusión justa y necesaria de estos segmentos de la población dentro de planes de reducción del riesgo a desastres de a futuro, ¿verdad? Build Back Better. Tercer punto, seguir colaborando con el gobierno en el mejoramiento de su régimen de protección social, con miras a que sea más incluyente de las personas más necesitadas, notablemente estas personas afectadas por la lenta aplicación de la ley 169. Y finalmente, seguir colaborando con el gobierno en el fortalecimiento del registro civil bajo la condición de que todo aporte financiero o técnico se instrumente de manera tal que respete el principio de la no discriminación. Seguimos. Y con la sociedad civil, entendemos que hay que robustecer lo que se está haciendo para facilitar el acceso a grupos difíciles de alcanzar en el marco de la respuesta a la pandemia, redoblar los esfuerzos de sensibilización con estos grupos de cara a su posible reticencia para la vacunación, trabajar en particular para vencer la resistencia de ciertos grupos, incluyendo adultos mayores y personas con bajos niveles de educación. Y finalmente, dar seguimiento a la propuesta de modificación del registro civil por parte de la Junta Central Electoral, circulado en febrero de 2021, entendiendo que es oportuno llevar a cabo cambios siempre y cuando se hace a base de la no discriminación. Seguimos. Entonces, ya para ir concluyendo, unos agradecimientos muy importantes. Agradecer a todas las personas que participaron en el estudio y también a nuestros financiadores, en particular a American Jewish World Service, que forma parte de los donantes del consorcio promovido por el ICI. También IDRC, Fondos Oficiales de Canadá.
También recordar que desde ahora el estudio está disponible virtualmente en inglés y español en el sitio web de OVMICA, físicamente en la oficina de OVMICA, estilo Capicúa, y dentro de poco estará disponible en francés en versión virtual en el sitio web de OVMICA. Y no menos importante, reiterar la disponibilidad de OVMICA de hacer otras presentaciones más detalladas a solicitud de las partes interesadas. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a Brigitte, también a Alison por esta importante presentación. El estudio, como ella bien han explicado, está publicado en físico y en español y también estará en la web de OVMICA para su lectura o descarga gratuita. En el chat también podrá encontrar un enlace que enviaremos por correo electrónico a todos los participantes. Aprovecho para hablarles brevemente de nuestro colectivo, y me refiero a Dominicanos por Derecho. Desde el 2013 reivindicamos el derecho a la nacionalidad de la población dominicana de ascendencia haitiana afectada por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional Dominicano. Entre otras instituciones en las que componen la plataforma podemos hacer referencia a SCALA, CEDESO, CCDH, OVMICA, SEDUCA, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, MUDA, MOSTA y Reconocido. La actividad de lanzamiento resalta también testimonios desde las organizaciones de la sociedad civil que acompañan a la población migrante y su familia, dominicanos y dominicanas. Vamos a ceder la palabra en este momento a Franklin, quien nos hará una exposición basada en la experiencia del movimiento reconocido sobre la perspectiva de los jóvenes en el caso de la documentación, acceso y exclusión a los programas de asistencia de COP. Franklin, usted tiene la palabra. Gracias, Beneco, y a todos los participantes de este webinar, a los panelistas que nos acompañan en el día de hoy y a todas las personas que pueden ver esta importante reflexión. Es importante destacar que en nuestro país el pensamiento que ha primado es el pensamiento conservador en materia de nacionalidad. El pensamiento conservador es un pensamiento excluyente, retrasado y sin sentido, porque persigue a toda costa convertir a dominicanos en extranjeros, en personas sin derechos ni oportunidades, es decir, en apátridas. Es hora de enfrentar este razonamiento que solo busca perpetuar la pobreza, la miseria y la discriminación. Nuestro proyecto de nación se fundamenta en un Estado social, democrático y de derecho, cuyos principios rigen la convivencia pacífica, el respeto a la dignidad humana y la promoción y protección de los derechos fundamentales. De lo contrario, sería un régimen antidemocrático que gobierna para uno poco, y es lo que ha primado durante muchos años. Hemos visto durante todo este tiempo los estragos que la ha causado la pandemia del COVID-19 en el mundo y en nuestro país. En el orden económico, social, y ni hablar de la situación sanitaria que ha provocado esta enfermedad. Muchos sistemas de salud han colapsado. Somos testigos de las iniciativas y programas sociales que ha diseñado el Estado Dominicano para mitigar los efectos de la pandemia y asegurar la seguridad alimentaria de las familias y garantizar un ingreso mínimo a los trabajadores que perdieron sus empleos por la crisis. Ejemplos de esos programas son Quédate en Casa, Fase 1, Fondo de Asistencia Solidaria al Trabajador, Fase 2, IPATI, Programa de Asistencia
al trabajador independiente. Todos esos programas fueron diseñados para brindar un acompañamiento a los dominicanos. Sin embargo, los dominicanos sin registro civil, en su mayoría descendientes de haitianos, no pudieron acceder a estos programas porque la herramienta que se utilizó para asignar esos recursos es la cédula de identidad y electoral. Hemos comprobado que la falta de documentación desde el principio los excluyó de cualquier posibilidad de acceder a los programas sociales, profundizando aún más las desigualdades sociales persistentes potenciados ahora por la pandemia. Todo eso nos indica que la República Dominicana ha estado bloqueando todas las oportunidades de este sector, cerrando las puertas y todas las posibilidades de desarrollarse y perfeccionarse como individuo para alcanzar su máximo potencial. Es hora de cambiar el modelo de desarrollo por uno más inclusivo y democrático, cerrando las brechas sociales y culturales que nos separan. Es hora de construir una nación más justa, solidaria e inclusiva, que garantice los derechos de todos por igual. El gobierno actual logró canalizar el sentimiento de cambio que exigía la población y nosotros como colectivo esperamos que este cambio impacte positivamente en la vida de los dominicanos de ascendencia haitiana. Solo solicitamos que nos dejen ser, que eliminen las barreras que nos quitan las oportunidades, que nos limitan a alcanzar nuestros sueños y que nos mantienen en un estado de discriminación estructural. El Estado debe concentrarse en diseñar políticas públicas y facilitar herramientas para que estas personas puedan educarse y desarrollarse, en vez de crear obstáculos y barreras que los mantenga en la situación de pobreza estructural. Excelente, Franklin. Muchas gracias. Continuamos con Michael Abreu, quien es técnico legal de la Asociación Escalabriana al Servicio de la Movilidad Humana, que conocemos como Escala, quien nos tocará el tema de las dificultades de acceso a documentación en el contexto de emergencia sanitaria. Muchas gracias, Beneco. Muchas gracias a todos los participantes y panelistas por prestar atención y por sus disertaciones muy acertadas. Voy a comenzar hablando acerca de las personas denominadas como Grupo A, es decir, como todos sabemos, aquellas personas inscritas en el registro civil de 1929 a 2007, hijos de padres y madres extranjeros que según la sentencia 168-13 estaban de manera irregular. Las personas pertenecientes a este grupo han sido afectadas de forma para obtener su derecho a la nacionalidad de distintas formas. Entre las casuísticas que podemos encontrar en esta población están la realización de procedimientos judiciales ante tribunales de derecho común, tribunales, por ejemplo, el Tribunal Superior Electoral y otras jurisdicciones administrativas o judiciales. Una de las formas en que impacta la pandemia del coronavirus en los procedimientos judiciales es en la ralentización de los procesos. Es decir, un trámite judicial que anteriormente se podría resolver en un día, pues actualmente este puede durar una semana. Es el caso de simples solicitudes como una solicitud de designación de sala, solicitudes de fijación a audiencia en la Cámara Civil de San Pedro de Macorís, por poner un ejemplo. Otras actuaciones que se ven afectadas por la pandemia son las actuaciones administrativas ante la Junta Central Electoral, que muchas veces pueden ser ineficientes. Me refiero de forma especial a la ejecución de las sentencias en la oficialía de la primera circunscripción de San Pedro de Macorís, la cual se puede convertir en otro escenario de litigio que puede durar meses. La sensación es que la ejecución de una sentencia ante dicha oficialía se convierte en un segundo grado, en el que el usuario, luego de culminar su proceso en el tribunal, se debe de enfrentar a otra jurisdicción y a la burocracia que presenta la Junta Central Electoral. Otro tipo de problema que ha venido afectando es en relación a los descendientes de parejas mixtas. Estas personas se ven envueltas en una investigación que realiza la Junta Central Electoral ante la
inspectoría o unidad de declaraciones tardías, en el marco de una declaración tardía de nacimiento. La oficialía local se tarda alrededor de 4 meses en enviar el expediente de declaración tardía al registro civil central, que luego, tomándose su tiempo, lo manda al departamento de inspectoría, en donde finalmente dicha investigación puede tardar muchos años. La situación del departamento de inspectoría es notable de manera negativa, lamentablemente, porque una de las funciones esenciales de dicho organismo es la de investigar. Y para investigar, valga la redundancia, deben de hacer traslados a las comunidades para indagar sobre los casos. Y esto, si antes era un poco difícil, pues ahora presenta mayores dificultades. Y es una dificultad que es transversal, pues atraviesa a todos los perfiles de descendientes de haitianos o personas que se le ven cuestionada su nacionalidad. También están los descendientes de la población haitiana que aplicaron a la ley 169-14, quienes luego de 7 años no han tenido una respuesta efectiva. El Ministerio de Interior y Policía, desde abril del año pasado, ha descontinuado la recepción de documentos y no ha dado respuesta a las personas que han sido observados y que han completado su documentación. También el año pasado el presidente Danilo Medina emitió un decreto en el cual beneficiaba a 749 personas con la naturalización. Ninguna de esas personas han sido beneficiadas con dicha naturalización. Igual pasa con el decreto que lanzó el presidente Luis Abinader, naturalizando 50 personas. También quiero referirme a los descendientes de la población haitiana denominados como Grupo B. Estas personas, al carecer de cualquier tipo de documentación, pues no pudieron acceder a ningún tipo de asistencia social del gobierno. Por último, la perspectiva sobre los envejecientes, si bien el presidente Luis Abinader manifestó el interés de otorgar las pensiones a trabajadores cañeros, vemos que esto no ha sido de la manera más rápida ni de la manera que hubiésemos deseado, ya que ese proceso ha sido lento porque la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones dice estar revisando los expedientes que deben de estar completos, y a las personas se les exige y se les investiga el estatus migratorio, cosa que para emplearlos y para deducir las cotizaciones no se le exigió en un principio. Es por demás sabido la precariedad con la que viven las personas de la tercera edad, más cuando éstas carecen de documentaciones en los batalles. Y en tiempos de coronavirus, estas dificultades se agudizan. Las personas que han solicitado pensión y se les ha rechazado por falta de documentación, pues tampoco, aparte de la pensión, no pueden acceder a otros tipos de asistencia sociales. Es cuanto. Muy bien, Michael. Agradecemos su participación. Recibimos a una líder histórica de nuestra causa social, con más de 40 años de lucha comprometida. Ella es la directora del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, MUDA. Nos referimos a Cyrana Dollis, quien reafirmará la perspectiva de género del tema, la situación de la mujer y de las niñas en el contexto de COVID. Por favor, Cyrana, usted tiene la palabra. Beneco, muchas gracias. Agradecida de estar en ese webinar. Agradecida también de todas las personas que hablaron antes de MUDA. Bueno, para nosotras como movimiento que tenemos más de 30 años
bueno, dijiste 40, pero ya tiene más de 30 años, casi 40 ya. Pero yo, antes de estar en MUDA, bien dicho, yo he estado en otros espacios de trabajo social. Me considero una trabajadora social y defensora de derechos humanos de todas las personas vulnerables que están pasando por esta realidad. Para nosotras ha sido muy difícil, un reto, como mujeres, como movimiento, en esta pandemia, donde ya las personas que expusieron ha hablado de la situación de exclusión, discriminación, de pobreza que están enfrentando nuestras comunidades hasta ahora. ¿Y qué ha pasado? Con esta pandemia, la situación de la mujer y las niñas se agudiza. Se agudizan por todo ya lo anteriores dicho, por la falta de acceso, por la indocumentación, por la discriminación, ya que podemos ver en el contexto que anuncia el COVID, que ya llegó a nuestro país, ya veníamos de una situación difícil, las mujeres, las niñas. Incluso en el mismo discurso presidencial, en la misma forma de organizar para prevenir o preparar para la pandemia a nosotras, las mujeres, sobre todo las mujeres de las comunidades más alejadas, batellanas, no fueron tomados en cuenta esta población migrante y sus descendientes para la toma de decisión. Y es por eso que las organizaciones que acompañamos tuvimos que hacer primero la labor de información a nuestra comunidad de qué estaba pasando y por qué todas estas restricciones, los toques de queda, quédate en casa, que nadie podía tocar a nadie en medio de una situación de las comunidades con todo el proceso que se vive en hacinamiento, proceso que se vive una encima de otro en nuestras comunidades. En medio de esta situación, hablar de prevención, hablar de higiene y hablar también de la prevención de la violencia, porque toda es una situación que se complicó, sobre todo para las mujeres, las niñas. Y vamos a hablar también de las ayudas que el Estado en su programa anunció para la población dominicana, para la población con documento. Y ahí se ve cómo la situación de apatridia y la indocumentación pone cada vez más vulnerable la persona por no tener una nacionalidad, por no tener una ciudadanía. MUDA como institución, nosotras como equipo, tuvimos que aprender sobre ruedas, sobre la marcha, cómo desde aquí, ya que no podíamos bajar a nuestras comunidades, hacer las actividades de costumbre, acompañar a nuestra gente desde allá, desde muy cerca, prepararnos nosotras para poder orientar. Para eso tuvimos que utilizar el WhatsApp, vamos a hablar de la tecnología para las comunidades que pudieron accesar. Valendo nuestra red de promotoras, comité que tenemos en la comunidad para que puedan orientar. Desde aquí, desde el equipo, grabar informaciones, grabar charlas sobre qué es el COVID, cómo se previene, qué es lo que hay que hacer y por qué el país está en toda esta situación de cierre. Y con eso, en nuestra comunidad, las mujeres, las niñas estaban muy expuestas
a cualquier situación de violencia intrafamiliar, de abuso. Ahí vivían o viven las mujeres y las niñas, las familias, muchas veces en 2 habitaciones, donde había un confinamiento que tenía que estar todo el mundo junto. La situación económica, social, la situación económica, tanto del hombre y de la mujer, habían caído. Había que estar en casa. No se podía salir a vender. No se podía salir a trabajar. He has been emphasizing Ahí estaba la and presión challenges that women have del faced hombre, during the con pandemic. esta mujer y esta familia. Who are Ahí estaba descendants la of presión de la mujer que tener que soportar she has discussed muchísimas the increased care burden on them toda esta situación. of the hygiene measures that have to be taken to prevent COVID. Para trabajar en toda esta parte the difficulty of everybody staying home and the tensions and how there's been an increase. MUDA como institución, como siempre, no podíamos intervenir de cerca por toda la situación de toque de queda que no se podía salir. Podemos también hablar en este momento de todos los aportes que MUDA ha podido dar en su proceso de acompañamiento. Donde no podía llegar el gobierno, donde no llegaba la ayuda, las comunidades donde MUDA trabaja, nosotros pudimos llegar. Y pudimos hacer gestiones también a través del grupo de mujeres para que las mujeres de nuestra comunidad que tienen documentos, que tienen cédulas, pudieran ser incluidos en el proceso de quédate en casa. Pero estamos hablando de mujeres que pudieron entrar, mujeres que no pudieron entrar, incluso mujeres que trabajaban en casas de familia, que la mandaron para su casa sin nada. Mujeres migrantes y personas adultas migrantes que tienen sus documentos, que tienen su residencia, que pudimos incluirlo en ese programa, igual fueron sacadas al poco tiempo del programa de Quédate en Casa. Es decir, que para nosotras, que estamos día a día en estas comunidades acompañando a las mujeres, sabemos que la desigualdad de género cada vez se ve más grande, pero se ve más grande entre las mujeres pobres, las mujeres discriminadas, las mujeres excluidas, las mujeres descendientes de migrantes en nuestras comunidades. Aunque sí podemos decir que igualmente la perspectiva de género, las desigualdades, afecta a todas las mujeres por igual. Pero en particular hay otras mujeres que lo sufren más que otras. Y dentro de este rango están las mujeres de la comunidad donde MUDA trabaja, donde trabajan las organizaciones sociales. Y se pueden contactar. La pandemia ya tiene 1 año de proceso. Y todavía se puede decir que el impacto pesa mucho sobre las mujeres, pesa mucho sobre las niñas, pesa mucho sobre los jóvenes hasta ahora, porque no se ha podido recuperar los medios de producción, no podía recuperar la educación todavía, aunque se hizo todo un proceso, incluyendo MUDA también este proceso en nuestra comunidad donde tenemos escuelas, pero no se pudo hacer mucho porque no son todas las personas que tienen un celular inteligente para poder conectarle, ni saben tampoco cómo hacerlo. Esto también retrasó un poco el proceso de educación y vamos a hablar donde no llegamos a las organizaciones, si estamos hablando de perspectiva de género de manera en general, porque MUDA trabaja en 20 comunidades, Ascala, Reconocido y otras organizaciones, pero sabemos que hay lugares donde no llegan las organizaciones y que estas mujeres la han pasado bien mal, bien difícil y todavía la sigue pasando, porque la pandemia, desde el punto de vista que el Estado ha dicho hay que recuperar la economía y esto, pero hay economías que no se han recuperado, ni por todo este tiempo pensamos que no se van a recuperar por toda la situación en que vive la comunidad.
y el proceso para nosotros más difícil que podemos contemplar durante todo este proceso de incidencia y de gestión, de reconocimiento del Estado a esta población, no ha sido más difícil. Incluso dentro del medio de la pandemia ha pasado situaciones. El Estado ha podido jugar un rol de estrategia ahí para ponernos las cosas mucho más difíciles a las organizaciones que trabajan a favor de esa población. También podemos decir que dentro de estas estrategias del Estado, esto dejan totalmente sin documento a las personas, incluso que tenían documentos. Cada vez se nos hace más difícil. Y en esa parte, yo saludo todo el proceso que está haciendo el instituto para trabajar a favor de los derechos de la patria a nivel del mundo. Porque es un flagelo que afecta muchísimo a las personas que no tienen ciudadanía, que los estados no lo reconocen, que en su política pública no lo toman en cuenta para recibir los servicios. Incluso, una cosa que no se me puede quedar en este testimonio es el proceso de acceso a los servicios de vacunación, a los servicios de las pruebas para detectar el nivel de serológico de nuestra comunidad. Hasta ahora son mínimas las comunidades o las personas de nuestras comunidades que han podido accesar a la prueba para saber su estado. Y todavía en el proceso de vacunación que se está gestionando, esperemos que el Estado no solamente le dé acceso a la vacunación a esta población, sino también el acceso a la prueba, porque es una situación muy difícil no saber su nivel, si tiene el virus o si no lo tiene. Aunque tú te estás vacunando, pero tú necesitas tener las pruebas, porque tú como persona, como ser humano, necesitas saber tu condición, porque tú estás con tu familia, tú estás en la comunidad. Incluso el Estado Dominicano, en ese proceso de pandemia, al parecer ser que el COVID no va a afectar a las comunidades más pobres. Parece que con el simple hecho de ser pobres, pudiéramos ser que estuviéramos inmunizados y no nos va a dar la enfermedad, no lo vamos a propagar. Gracias. Cyrana, muchísimas gracias, Cyrana, por darnos esta perspectiva, ¿no? Usted como mujer que ha vivido y que conoce esa realidad y darnos a entender. Muchas gracias, Cyrana. Bueno, yo ahora estoy de risita porque salir de presentar a Cyrana y tener que cederle la palabra al tío de este proceso, que para algunos es el abuelo, es un honor para mí. Así es que yo quiero presentarle al doctor Joseph Cherimet, que es presidente del Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos, MOSTA, que nos hablará sobre el desafío del sistema de la salud y la movilización de la sociedad civil. Así es que un gusto, Joseph. Cedo la palabra. Muchas gracias, Beneco. Y yo siempre he dicho que los hijos de los inmigrantes son sobrinos míos. Gracias por esa oportunidad, los organizadores, etcétera. Yo creo que con la exposición de Cyrana ha tocado muchos temas que tienen que ver, porque es transversal. Como ustedes saben que el sistema de salud no es solamente ir al médico, hay muchas cosas que toca Cyrana que tiene que ver con el salud. Desde el punto de vista de salud, principalmente con esta pandemia, uno de las víctimas de los grupos vulnerables ha sido principalmente los
descendientes haitianos, los apátridas, la gente que son víctimas de la sentencia, la última sentencia que despoja la nacionalidad a más de 200,000 de origen haitiana. Esos son los más víctimas. Como usted sabe que el sistema de salud dominicana es un sistema, se ha cambiado. ¿No? Hay dos estilos de salud dominicana. La gente que puede pagar, la gente que se inscribe en el sistema de salud dominicana. Principalmente la mayoría de nuestra población no está inscrito. Hablando de los apátridas, los hijos de los inmigrantes y los inmigrantes también. Esa es la barrera fundamental que tenemos. Sabemos que esas personas no reciben ni la ayuda. Con la pandemia, esa población no recibe la ayuda social que da el gobierno. Esa es la barrera fundamental, porque si no tienes documento, tú no entras del plan social, ni también tú no puedes entrar al sistema de salud, del salud subsidiario que da el Estado. Entonces, esa gente queda realmente desposeído de todo, porque no tiene documento, no entra, porque el sistema de salud dominicana está dividiendo a un sistema que es subsidiario del Estado, que es SENASA. Si la gente no tiene cédula, no tiene. Entonces, para que usted vea el tamaño de la dificultad que tiene nuestra población. Sin documentos no puede tener acceso a la salud. Pero gracias a las iniciativas de varios, de todas las organizaciones de Dominicanos por Derecho, las organizaciones de la red Jack View, que trabajan por beneficio de esa población, hemos podido hacer acción de sensibilización para que la población nuestra conoce en primera etapa el acceso con periforero, hemos distribución material en idioma creol en las comunidades, hemos podido ayudar para que la gente llegue a la prevención. Y también hay alguna acción que hemos podido realizar, distribución de material higiénico, manito limpio, la mascarilla, etcétera. Esa es la primera parte. La segunda parte, que es la parte de la vacunación, realmente ahí hemos podido trabajar muy duramente, no solamente en la sensibilización, pero también en la ejecución directamente de la vacuna. Por suerte, al principio nosotros pensamos no iba apoyando a nuestra población la vacuna, pero gracias a Dios el gobierno abrió la puerta, la vacunación a todo el mundo. Pero sabemos, como dice Sirana, el acceso a la vacunación como la prueba es difícil, porque la gente no se va a ir al lugar, la gente no tiene los medios, muchas veces en los batalles nadie no va a hacer ese tipo de cosas, pero lo que podemos hacer, yo pienso que últimamente, principalmente en MICA, hubo una campaña junto con nosotros, Mosca, son dos de las organizaciones que están trabajando fuerte, yo que le muda también, yo vi en las redes sociales y varias otras organizaciones de la sociedad civil estamos tratando de hacer una campaña para que la gente de nuestra comunidad vaya a vacunarse. Y hay alguna organización también que tiene centros de vacunación que puede llamar a la población a vacunarse. Pero tenemos también nuestra población, una de las barreras más grandes también tenemos una barrera grande de la creencia, principalmente de los inmigrantes haitianos. Principalmente hay grupos de antivacunas, hay una resistencia a la población nuestra de no vacunarse. Entonces, es otra barrera que tenemos. Tenemos la posibilidad de vacunarse, hay que reconocer que el gobierno abrió la puerta a la vacunación a todo el mundo.
solo inmigrante con documentos, sin documentos, es una posibilidad grande, Solamente la gente que no tiene documentos, los apátridos tienen alguna dificultad porque necesita algún tipo de documento para registrarse, para vacunarse. Por ejemplo, las apátridas que no tienen cosas lo dificultan más que los inmigrantes. Tenemos continua esa lucha de sensibilización a la vacunación, porque creemos que es la única vía de disminuir la mortalidad en nuestra comunidad, porque sin esa vacunación realmente no hay un tratamiento pese para eso. Hay que continuar con las campañas de sensibilización como estamos haciendo con organización. Hay que ampliar más. Yo dice, hay que ampliar más el campaña de vacunación para poder mejorar y la comunidad nuestra puede retornar a la normalidad. Podemos retornar a la antes de 2019, cuando empezó el COVID. Ese más o menos, eso en resumen, yo puedo explicar lo que estamos haciendo como comunidad global dominicana por derecho, la red y toda la organización que nos agrupa. Estamos activas, como dice. Gracias. Muchas gracias, doctor Joseph, por su participación. Pues en este momento queremos invitarlo a escuchar a la doctora Mayelin Abreu González, que es parte del equipo del ACNUR en República Dominicana y que también quiere compartir algunas palabras en este espacio de webinar. Así es que cedemos las palabras a la doctora Mayelin Abreu González. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. En cuanto al trabajo del ACNUR que ha venido realizando conforme a poder menguar barreras y dificultades con relación al COVID frente al cierre de las oficinas y reducción de los servicios públicos relacionado con la ley para su implementación, el ACNUR ha abogado junto con el Estado para mejorar la coordinación interinstitucional y garantizar la rápida y efectiva implementación de esta ley. Hemos venido realizando acciones en cuanto a entrega de documentos que confirmen la nacionalidad dominicana para personas grupo A y descendientes, abogando también para la entrega de documentos que confirmen la nacionalidad dominicana para las personas que han accedido al literal B de la ley, incluyendo los beneficiarios de ambos decretos, tanto el 262 como el reciente decreto publicado por el presidente Luis Abinader. Hemos apoyado en la entrega y renovación de documentos de identidad para que las personas puedan tener sus documentos vigentes y acceder de manera efectiva a la solicitud de naturalización cuando el MIP entienda pertinente la admisión de estas solicitudes. Hemos abogado con el apoyo a organizaciones de la sociedad civil para orientación legal, asistencia comunitaria, sensibilización con los temas de interés del ACNUR y acompañamientos a personas de interés. Hemos brindado asistencia frente al Estado y en colaboración con la sociedad civil para buscar soluciones que garantice de manera efectiva el reconocimiento de la nacionalidad dominicana para todas las personas que han sido afectadas por la sentencia 168-13, incluyendo la población grupo B2, como le hemos brindado esta clasificación. Hemos aunado esfuerzos para hacer presencia en las fronteras, tanto de Jimaní como de Dajabón, para apoyar a los cuerpos castrenses en identificación y seguimiento de casos que han sido detenidos con fines migratorios y prevenir sus expulsiones, con el objetivo de poder reubicarlos en las comunidades donde estos residen o sus comunidades de origen. Así evitar procesos sesgados y que dicha clasificación por la falta de documentación no sea una limitante para que estas personas tengan que ser deportadas injustamente. Hemos intentado hacer sinergia
en cuanto al registro civil, en apoyo a la implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, específicamente el 16.9, para proporcionar la identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimiento, tanto con la República Dominicana y Haití, para garantizar el acceso al registro universal para fines de prevenir y erradicar la apatridia en toda la isla. En líneas con las declaraciones binacionales que se hicieron lugar el 12 de enero del 2021 y en coordinación con el Sistema de Naciones Unidas, especialmente UNICEF, la Junta Central Electoral y el CARCIEF. Hemos promovido campañas de sensibilización y capacitación con relación a estos temas de registro civil y en cuanto, incluyendo también, a los descendientes del grupo B y los descendientes de parejas mixtas. Frente al impacto, como ustedes bien lo han mencionado, en cuanto a los recursos y el acceso a ayudas sociales y programas de cara a mitigar los efectos del COVID, el ACNUR también ha apoyado en algunas actividades con relación a programas sociales para que sean beneficiadas personas que no han estado o el Estado no ha tenido manera de apoyar. En ese sentido, hemos brindado asistencia en coordinación con sociedad civil y con algunas instituciones del Estado para la entrega de kits de alimentos de higiene a familias vulnerables, el programa de prevención de desnutrición infantil y materna en colaboración con UNICEF. Hemos entregado asistencia en efectivo para multipropósito. Estas personas beneficiarias tendrían la posibilidad, se ha estado haciendo desde el inicio del COVID, para que puedan acceder al pago de alquileres, facturas, compra de comidas y medicamentos. Hemos apoyado operativos médicos, entrega de medicinas y dotación de insumos a UNAPS. Hemos creado material informativo sobre el COVID con relación a artes visuales, música, incluyendo la canción de Xiomara Fortuna y perifoneos. Hemos promocionado asistencia, el valor de la identidad y la cultura afrodescendiente en República Dominicana, campañas de coexistencia pacífica y antirracismo, protección comunitaria en general, fomento de medios de vida, emprendedurismo, formación vocacional, cursos de idiomas y capacitaciones en general, generación de información, elaboración de estudios y análisis legales con relación a los temas de interés del ACNUR para la implementación efectiva de la Ley 169-14 y entrega de 25 unidades de alojamiento temporal al Ministerio de Defensa de República Dominicana, más donaciones al Estado de Haití. Por último, y no menos importante, hemos brindado en coordinación con UNICEF y la OIN el apoyo al Estado para respaldar la vacunación de las poblaciones indocumentadas, incluyendo nuestra población afectada por la sentencia 168-13 y las personas vulnerables de las comunidades que tienen difícil acceso para así poder vacunar de manera colectiva en cooperación con organizaciones también de sociedad civil para que nadie se quede atrás. Es todo de mi parte, muchísimas gracias. Gracias, doctora Mayalín, por esta intervención y por compartir con nosotros esta experiencia de trabajo desde el ACNUR. Les recordamos que pueden encontrar de forma ampliada a las memorias de este evento de la web de Dominicanos por Derecho y más adelante en el boletín especial que estaremos publicando para estos fines. Ahora abrimos un espacio para recoger las preguntas que nos han estado formulando desde el chat. Pido para ello el apoyo de mis colegas que nos asisten en la parte técnica para llevar el orden preciso para que ninguna de estas interesantes preguntas se nos escape. Me comunican, me comparten ahora una de las preguntas
y que viene por parte de Luz Melania Pozo Rivera y es directamente para Alison. Y sugiere que Alison abunde un poquito sobre el proceso de modernización, o sea, cómo el proceso de modernización ha impactado negativamente, excluyendo a algunos inmigrantes. Tenemos una segunda pregunta. Me voy a permitir pasar 3 preguntas rápidamente que me están llegando por parte de Dominica Rincón. Y la pregunta en cuanto a los decretos presidenciales de 2020 y 2021, ¿qué seguimiento se ha dado a la implementación? ¿En qué momento estamos? ¿Podrán naturalizarse los 799 niños y jóvenes beneficiados? Bueno, esa es una pregunta de Dominique. Finalmente, en esta tanda tenemos también una pregunta de parte de Minerva Santana. Mencionaron que todas las personas entrevistadas habían tenido hijos en los últimos 5 años. ¿Saben cuántos de estos niños han podido registrarse como dominicanos? Bueno, así que en este momento invitamos a nuestras panelistas, la doctora Laura, Brigitte y Alison, que nos ayuden con la respuesta a estas interesantes preguntas. Muchas gracias por las preguntas. Paso a responder a la primera y la tercera. La primera pregunta que nos plantea sobre el proceso de modernización del registro civil y el impacto que ha tenido en migrantes. Debo precisar que mencionamos el proceso de modernización del registro civil no precisamente por su impacto sobre migrantes, sino por su impacto sobre los descendientes. Es importante siempre distinguir entre los colectivos porque los inmigrantes nacidos en Haití no necesariamente son impactados por estos procesos. Sin embargo, la observación, y le invito a leer en el informe las afirmaciones que ahí hacemos, la afirmación que hacemos es que coinciden en el tiempo los procesos de modernización del registro civil, por un lado, y las prácticas de suspensión arbitraria de documentos de identidad y de desnacionalización de personas descendientes. Y estas prácticas han sido visibilizadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y bien documentadas. Lo que queríamos señalar era el patrón entre las prácticas de exclusión del registro civil y la supuesta modernización. Cada vez que se cambia el plástico, por ejemplo, de la cédula, termina excluyendo a cierta parte de la población y se ha llevado ante la Comisión Interamericana también, por ejemplo, cuando las elecciones de 2016, cuando recién habían cambiado el plástico, pues básicamente afectó los derechos políticos de las personas de ascendencia porque no pudieron votar, no habían recibido el plástico al tiempo. Entonces eso en cuanto a la primera pregunta. La tercera pregunta que me permito responder es sobre el número de hijos. A ver, el número de... las personas entrevistadas tenían hijos nacidos en los últimos años. ¿Cuántos de ellos se habían podido registrar como dominicanos? Recién saqué los cálculos. Entre la muestra de 50 padres y madres, primero decir que esos 50 personas tienen un total de 196 hijos, 111 de los cuales no han sido registrados. O sea, un 57% del total no tienen acta de nacimiento. Si restringimos la muestra solamente a los hijos nacidos en los últimos 5 años, el 64% no tienen registro. Y ahí estamos hablando de 80 niños nacidos en los últimos 5 años y 51 de ellos no tienen registro. Ahora bien, como expliqué al inicio sobre la metodología, nosotros entrevistamos a personas con diferentes perfiles de documentación. Y si desagregamos la muestra,
para considerar estos diferentes perfiles, también tenemos algunos hallazgos importantes. El primero es, cuando hablamos de migrantes, y tenemos migrantes regularizados y personas que no se han regularizado, vemos que los que sí tenían el carnet de regularización, solo el 36% de sus hijos, o 5 de 14, se han quedado sin registro. Y la cifra es el doble para los migrantes en situación irregular. Ahí estamos hablando de 71% de los niños, o sea, 12 de los 17 que no tienen registro de nacimiento. O sea, vemos claramente el efecto que surtió el plan de regularización, porque muchas personas que cuando contaban con ese carnet vigente, sí lograron registrar sus hijos. Ahora bien, eso no necesariamente permitió que registraran de forma tardía a los nacidos anteriormente, ni tampoco a los que hayan nacido después de que se caducara su carnet. Cuando hablamos de descendientes, vemos que en el grupo A, las personas con sus documentos restaurados, casi todos habían logrado registrar el nacimiento de sus hijos. O sea, solo 1 de 11 nacido en los últimos 5 años estaba sin acta, y eso fue precisamente por las prácticas que mencionamos, que han vuelto o han seguido abriendo investigaciones arbitrarias y cancelando documentos. No han cesado estas prácticas. Así que el padre, en este caso, su cédula había sido suspendido y entonces no lograron el registro de su hijo. Finalmente, el grupo B, no importa en este caso si es grupo B registrado o no registrado, porque de las 16 personas que tenemos entrevistadas, el 100% no ha podido usar ningún documento para registrar sus hijos. O sea, el 100% de los registrados y de los no registrados, sus hijos siguen en situación de apatridia, que es un hallazgo de suma importancia, porque la ley 169-14 hasta la fecha no ha surtido efecto para prevenir la transmisión intergeneracional de la apatridia de padres a hijos. Hasta ahí lo dejo y paso la palabra a mi colega Bridget para responder a la otra pregunta sobre los decretos, me parece. Pues muchas gracias, Alison. Y solamente un pequeño matiz en lo que ella acaba de decir. Técnicamente el Plan Nacional de Regularización solamente se puede documentar a los hijos como dominicanos si la persona tiene un documento de residencia, ¿verdad? Habría que ver si en algunos de los casos hay cierta discrecionalidad y que las personas no forzosamente teniendo en mano su residencia pudieron documentar a sus hijos e hijas, ¿verdad? La pregunta sobre en qué momento nos encontramos con la implementación de los 2 decretos, yo pienso que hay mucha preocupación de parte de sociedad civil, ¿verdad? Mucho interés en que los procesos sigan adelante, porque después de haber estado acompañando a esa población que se registró de buena fe en fines de 2014, comienzos de 2015, hasta el día de hoy no se ha tenido ni una naturalización, ¿verdad? Entonces se entiende que es sumamente importante que se termina de implementar como modelo ya a seguir esa parte de la ley 169. Y en ese sentido, apostando por cualquier reanudación de diálogo con las autoridades que puede ayudar a que eso se haga, por el acompañamiento que se ha estado haciendo, como se mencionó, ya CEDESO acompañando a 35 de las personas afectadas por el primer decreto. Entonces, mucha preocupación
incertidumbre, pero un gran deseo que realmente eso se concretice en el lapso más breve posible. Muchísimas gracias a nuestras panelistas en esta ocasión, a Brigitte y a Alison, por responder la pregunta. Sabemos que hay mucho interés en la participación de nuestros asistentes en este webinar, pero bueno, para ir un poco cerrando, porque ya tenemos que agradecer que nos han cedido casi 2 horas de su tiempo, vamos a cederle la palabra a la doctora Laura Van de Was, codirectora del Instituto, para el cierre en esta jornada de hoy. This has been a really interesting and rich event. I have just a few short reflections, as I know we've gone over time. Firstly, and most importantly, I want to say how crucial it is for this research to have been undertaken and for these testimonies to be provided as they have been today, so that we understand what the impact is on people. And what I see in that is a really strong connection already to the roadmap that has been set out globally. The documentation of gaps in terms of access to relief, access to assistance, helps other institutions to see their blind spots. And that's the starting point for doing things differently, doing things better. And the consultation with people affected, including their participation today, is a really important example of how to work on these kinds of issues and how to also ensure future-proofing. I think that the finding that the pandemic has deepened pre-existing inequalities across different groups affected by statelessness and documentation issues in the Dominican Republic is unfortunately not a surprise. It's an issue, a problem that is shared with other parts of the world. And what we should draw from that is the fact that this work on this issue continues to be really urgent and important. When things go back to normal after COVID, it's a real problem if that normal still contains structural discrimination, and especially if the inequality has been deepened by the pandemic. So this work is just so fundamentally important. At the same time, I'm really encouraged to see how the research in the Dominican Republic and the consultations have delivered recommendations that are useful for different stakeholders, and that really also focus on this question of structural change. It's also been really good to hear of the strategies being developed or being adapted to the pandemic context. This idea of continuing documentation and citizenship processes is something that we see also as great importance in other countries, and continuing to accompany people in that process. There are consortium partners in Kenya, for example, doing very similar type of work. Also, the advocacy for vaccine inclusion is so important and is an area of work across the consortium that is receiving a lot of attention, and where we've really seen progress, at least on paper, towards formal inclusion. Where I think the work needs to continue now is to actually ensure inclusion in practice, which means continuing to look at the practical barriers for people to access vaccines, and also to build trust with communities and between communities and institutions. So I think that continuing the dialogue is also absolutely key. And finally, let me just end with reinforcing the importance of a joined up global conversation around these issues. I think that a lot of the work that is being done with you is delivering important lessons for other people in other countries, and I'm sure the same is true in reverse. We need to really share what COVID-19 has taught us and what strategies to address the impacts have been effective, so that we can build back better.
So I'm going to end on the title of the report published yesterday by the consortium, and that's Together We Can. So let's keep the conversation going. Thank you. Muchísimas gracias a todos y todas por su presencia en esta jornada. Nuestros colegas de sociedad civil, representantes de instituciones gubernamentales, organismos de cooperación, embajadas que han dicho presente en esta mañana. Al Instituto por habernos acompañado, muchísimas gracias. Les recordamos que pueden encontrar de forma ampliada las memorias de este evento en la web de Dominicano por Derecho y más adelante en el boletín especial que estamos publicando para estos fines. También para su descarga en línea y lectura, el estudio Impacto del COVID en la población haitiana y sus descendientes en la República Dominicana estará a su disposición. Hasta la próxima y muchas gracias.